vamos a seguir con los vídeos de técnica. Esta vez os traemos los 8 verticales. Recordamos que lo vertical, todo lo vertical, implica una flexión de rodilla. La flexión de rodilla también recuerdo que se llama básica y siempre va hacia abajo, ¿vale? Siempre hacia abajo. No vamos a utilizar nunca una subida de cadera y una subida de cadera porque eso implicaría estirar y no nos interesa nunca estirar las rodillas. Cuando estamos verticalmente, la rodilla siempre tiene que estar desbloqueada, ¿vale? Sabiendo de eso, recordamos toda la postura que tenemos que tener siempre. Lo que vamos a hacer es abrir un poquitito las piernitas a la altura de las caderas, esta vez poquitito. Vamos a flexionar también un poquito las rodillas y vamos a empezar con los 8 verticales hacia arriba. Si queremos salir con la cadera derecha, tengo que tener mi cadera derecha abajo. Por lo tanto, voy a hacer una básica con mi cadera derecha, flexiono mi cadera derecha, obviamente mi cadera izquierda va a responder estirándose un poquito, ¿vale? Pero yo me concentro en mi cadera derecha. Mi cadera derecha baja y ahora lo que voy a hacer es, tal cual estoy, desplazo, empujando mi cadera izquierda hacia la derecha. Me desplazo. ¿Qué pasa a continuación? Tengo que volver a hacer otra básica. Voy a subir mi cadera derecha y bajar mi cadera izquierda. En este sentido. Ya estamos. He cambiado las alturas de mis caderas. ¿Qué viene a continuación? Otro desplazamiento. Vengo hacia la izquierda, del todo, lo más que pueda, y vuelvo a cambiar mis básicas, pero siempre hacia la izquierda, ¿vale? Recordamos que lo que estamos haciendo son cambios de alturas de las caderas con las básicas y desplazamiento de derecha a izquierda. Nunca voy a quedarme en el centro, nunca me puedo quedar en el medio, porque si no, ese 8 se va a cortar, ¿sí? Estoy en la izquierda con la caderita arriba, me desplazo hacia la derecha, cambio mi básica, con mi derecha, absolutamente toda mi peso a la derecha, desplazo, cambio la básica, desplazo, cambio la básica, desplazo, cambio, desplazo, cambio, desplazo, cambio, desplazo, cambio. Muy bien, este sería nuestro 8 vertical hacia arriba. Lo que tenemos que tener muy claro son los 2 movimientos que estamos haciendo, que son las básicas y los desplazamientos, lo estamos usando. Errores que podemos cometer fácilmente. Hago la básica, desplazo y cuando cambie la básica otra vez, lo que solemos hacer es cambiarla directamente ya del otro lado. Eso no lo podemos hacer porque si la cambio directamente, todo este círculo me lo he comido. Entonces, recordad que si yo tengo esta cadera y desplazo, aquí me falta un círculo, tengo que hacerlo. ¿Cómo lo hago? Cambiando la básica aquí. Desplazo y cambio la básica. Los cambios de básica tienen que ser muy suaves y que estamos formando un 8. Estamos formando un 8, un infinito, como quieres llamarlo, en esta posición, ¿vale? Una vez que sepamos hacer este movimiento, o para facilitar que salga mejor y más grande, lo que hacemos es dejar el peso en la punta de los pies y podemos levantar los talones. Pero ojo, yo puedo levantar los talones, pero lo que no podemos hacer nunca es estirar las caderas, recordamos, no puedo hacer esto con la rodilla y falsear el 8. Tengo que tener muy claro que trabajan las básicas y los desplazamientos. No podemos hacer estas trampillas de repente de estirar una rodilla. Entonces, con las puntas lo haríamos igual, pero levantando el talón. Levanto el talón, levanto el talón, levanto el talón, levanto el talón y queda muchísimo más grande, ¿vale? Sigue siendo el 8 vertical, se puede hacer en puntas, teniendo claro que lo que juegan son las rodillas, o se puede hacer en plano. Depende del baile, depende del estilo, depende de lo que te apetezca ese día. Pero que sepáis que estos 2 movimientos son correctos, bien hechos, ¿sí? Teniendo claro lo que estoy trabajando y lo que estoy dibujando.